Bueno, vamos a comenzar explicando un poco el funcionamiento de la tablilla de experimentos, que se llama también protoboard. Esta, como mencionamos en clase, tiene, no la podemos separar las partes, pero lo mencionamos, tiene prácticamente dos áreas de trabajo. La primera es de arriba, completa, entre las líneas azul y roja, una, y esta otra de aquí abajo que se llaman buses. Normalmente se utilizan para conectar allí las fuentes de alimentación a los circuitos que van en esta área. Estos buses, por llamarlos así, corren en forma horizontal, de lado a lado de la tablilla. Es decir, este punto que voy a poner aquí, voy a insertar este alambre ahí, vean en ese huequito, es prácticamente el mismo que el de al lado, el de al lado, que el de al lado, el de al lado, o que todos estos hasta aquí, hasta ahí. Y lo voy a comprobar ahorita configurando mi multímetro como probador de continuidad. Vean que al unir las puntas pita, bueno, marca un valor muy pequeño. Y cuando tenemos una buena batería pita, marca un valor muy pequeño de resistencia. Y cuando lo compruebo aquí entre terminales de estos cables, vean que hay conducción. Si lo pusiera este alambre en la otra línea, vean que no hay conducción. SOL se puede interpretar como un circuito abierto, open loop. Entonces, así tenemos una línea completa positiva, si quieren la roja, verla así, y otra línea completa, la azul. Tendríamos dos arriba y de igual manera dos abajo. Este aquí y la otra en el azul. Voy a enderezar este alambrito en el azul. Esa sería la parte que se llaman buses. La otra es el área de trabajo, por darle un nombre, es donde se montan todos los componentes. Esas están numeradas, aquí vean de la 1 a la 5 a la 10 hasta las 60 y tantos. Las columnas y las líneas vienen con letras minúsculas A, B, C, D, E, F, G, H y J. O sea, es como si tuviéramos un juego de ese famoso submarino, ¿no? A5, 1B, es una matriz de puntos. Es una matriz de puntos. Sin embargo, la conectividad de la tablilla es por columnas. Es decir, esta columna es común entre sí. Es decir, este hoyito es lo mismo que este hoyito, que este hoyito, que este hoyito y que este hoyito. Si yo compruebo eso, vean, voy a insertar el alambre aquí, voy a insertar el alambre aquí, en la misma columna, y nuevamente voy a medir continuidad y vamos a ver que apreciamos baja resistencia, un valor muy bajo de resistencia. Si pongo uno de los cables en la columna de un lado, no hay ahí conducción, porque no es el mismo punto, es un punto distinto. Entonces, concluyendo para el uso de la tablilla, por columnas, este punto es lo mismo que este punto, que este punto, que este punto, que este punto, pero diferente a los de al lado y diferente a los de abajo. Este canalito que está aquí se diseñó, pues la protoboard se diseñó así, para montar circuitos integrados que tienen un encapsulado que se conoce como doble línea, dual inline o dual in pocket, que tienen terminales arriba y debajo para poder tener disponibilidad de las terminales en su totalidad. Entonces, esa es la parte explicativa del manejo de la protoboard. Bien, ahora vamos a observar los componentes para el diseño de nuestra fuente regulada a 5 voltios. Aquí tenemos, voy a indicar con un alambrito para no estorbar mucho.
nuestro protoboard, donde vamos a montar nuestros componentes, hacer las pruebas, que de hecho todo diseño electrónico inicia en un circuito montado en tablillas como esta, y después que funcionan se llevan a un circuito definitivo llamado circuito impreso. Tenemos un puente rectificador, se pueden tomar, hacer una toma más cerca para ver sus terminales. Vean que tenemos una terminal positiva, una negativa y dos alternas. Vienen marcadas aquí en el cuerpo del rectificador: alterno, positivo y negativo. Este es un capacitor electrolítico. Aquí viene su capacitancia, 2200 microfaradios a 25 voltios. Vemos que tiene perfectamente marcado en su cuerpo la terminal negativa, que corresponde a esta, y la contraria, pues claramente es la positiva. Vamos a ver que se acomoda así un poquito. Cuando es nuevo, la terminal positiva es la más larga. Cuando es nuevo. Si ya las cortamos, ya las emparejamos, entonces la única manera de darnos cuenta cuál es la polaridad es observar la marca que tiene. Este es nuestro regulador 7805, que tiene otro número ahí, pero al momento de que fuimos a compararlo nos indicaron que este es su equivalente. Recordar la distribución de terminales de este regulador. Si lo vemos de frente sería 1, 2 y 3. Será voltaje de entrada, común o tierra, voltaje de salida o voltaje regular. Ese es nuestro transformador. Aquí lo marcaron con marcador permanente, 18 voltios, 1 ampere. Este voltaje es el voltaje eficaz del lado secundario. El lado primario, tenemos aquí dos terminales, ya lo unimos a un cable que va a la clavija y al contacto, ¿no? Y del lado secundario vemos que tenemos tres terminales, dos rojas y una blanca. Entre las dos rojas existen los 18 voltios, y entre la blanca y alguno de ellos existen la mitad. Estos 18 voltios se dan a esta carga, o sea, regularmente cuando no tiene carga, dice que se hace sin conexión, o sea, el voltaje es un poco más alto, ¿no? Es un poco más alto. De alrededor como de unos 20, 22 voltios. Aquí ya tenemos unidas las terminales de la derivación central llamada, que es la de diferente color, y uno de los extremos del devanado secundario, una blanca y una roja, que vamos a tomar la mitad del devanado para poder hacer nuestra práctica. Muy bien. Muy bien, vamos ahora a empezar a montar los componentes en nuestra tablilla de experimentos. Vamos a empezar a montar el puente rectificador. Vean que tomamos pues cuatro columnas, no como nuestro diseño. Voy a utilizar las pinzas un poquito. Como va a ser lo único que vamos a colocar en la protoboard, pues podemos utilizarla toda, completa. Si fuera un diseño un poquito más grande, pues podemos ahorrar espacios administrando bien nuestras columnas para poder acomodar de una manera más eficiente nuestros componentes. Pero bueno, aquí no vamos a hacer más que insertar o diseñar un regulador de voltaje, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Empezamos así. Voy a meter un poquito más en los terminales. Intenté hacerlo un poquito separado para que se aprecie correctamente y podamos conectarlo de una manera correcta, ¿no? Ahí está. Vean que tenemos, voy a levantar un poquito para poder apreciar mejor. Bien, las terminales alternas, esta es una, esta es la otra,
Esta es la terminal negativa, esta es la terminal positiva. Voy a inclinar para poderlo ver bien. Sí, perfecto. Positivo, negativo, alterno, alterno. Entonces toda esta columna de hoyitos puede ser utilizada para colocar una terminal del transformador. Toda esta, la otra terminal del transformador, será la salida negativa del puente y la salida positiva. Entonces voy a conectar de una vez mi transformador. Alterno y alterno. Hay que estar completamente seguros porque si no podemos dañar el puente rectificador. Completamente seguros de que estamos conectando. Vamos a levantar para poder ver bien. Alterno, alterno. Del transformador. Voy a poner un cable blanco de estos tipo macho. Voy a conectarlo aquí al bus positivo. La salida positiva, eso quiere decir ahorita que toda esta línea aquí va a tener el punto positivo del puente de rectificador. De igual forma voy a poner uno al negativo. Lo voy a poner aquí al negativo azul. Están un poquito largos, pero bueno, se aparece correctamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya alterno, tenemos ya alimentado nuestro puente rectificador del transformador, la salida negativa del puente a todo este bus azul y la salida positiva a todo este bus rojo. Vamos a hacer una medición. Vean que nuestro multímetro puede medir corriente, puede medir voltaje, ya sea de CD o de AC, resistencia y otras variables, ¿no? Lo que nos interesa ahorita es el voltaje. Entonces vamos a seleccionar alguna de las escalas para medir voltaje. De inicio voy a medir voltaje alterno para medir el voltaje del transformador, y después voy a medir voltaje directo para ver la salida del puente rectificador. Entonces voy a seleccionar, como mi transformador es de 18 voltios, bueno, voy a poner en 40. Estas son escalas o valores de escala llena, quiere decir que máximo aquí puedo medir 40 voltios, máximo 400, máximo 4, y quiero medir corriente alterna, y aquí me indica que es AC. Si quiero medir CD, suprimo este botoncito y se cambia, ¿no? Este modelo de multímetro que tenemos aquí en el laboratorio. Entonces puedes conectar el transformador. Muy bien. Vamos a medir entonces la señal alterna o la llegada del voltaje alterno del secundario del transformador. Una punta de otra punta, directamente al puente rectificador. Vean, 11 voltios es el voltaje alterno que tenemos en el secundario del transformador, que está siendo aplicado al puente rectificador. Y ahora voy a cambiar a CD, corriente directa, y voy a medir positivo en el positivo y negativo en el negativo del puente. Y ven, tenemos ahí 12 voltios, pero ahora de corriente directa. Puedes desconectar. Muy bien. Lo que sigue ahora es conectar. Voy a adaptar un poquito este capacitor electrolítico, aprovechando que tenemos el lado positivo aquí arriba, dijimos, y el negativo aquí abajo. Positivo y negativo, voy a ordenarlo de esa manera. Vean, negativo es aquí, positivo es entonces lo voy a poner así. Voy a poner un poco separado para que se aprecie bien el diseño. Insisto, no vamos a hacer nada más que esta fuente.
con estos pocos componentes para que apreciemos bien el diseño y se facilite la conexión. Ahí está. Entonces voy a tomar otro conector y voy a poner el lado negativo del capacitor al negativo o a la salida negativa del puente rectificador, en la misma línea, y el positivo al positivo. Vamos a conectar nuevamente y vamos a tomar la medición. Vamos a darnos cuenta que pues el valor promedio incrementó ya con el capacitor puesto, ¿no? Entonces vean, positivo y negativo. Medíamos 12 voltios aproximadamente, ya tenemos 14 voltios y medio por efecto del capacitor. Puedes desconectar. Vamos ahora con el regulador de voltaje. Recuerden que es voltaje de entrada, común y salida, viéndolo así, con las letras para enfrente, si gustan verlo de esa manera, ¿no? Entonces sería entrada, común y salida. El voltaje de entrada es el voltaje que nos da la fuente no regulada, que es el voltaje que está aquí. Este punto, el voltaje positivo del rectificador, va a ser nuestro voltaje de entrada. El común va a ser el mismo común, el negativo, va a ser de aquí. Y el voltaje de salida va a ser una terminal adicional. Entonces voy a insertar el regulador en tres terminales, las que ustedes gusten. Ven, ahí está. Con cuidado porque ahí está. Ya está insertado ahí. Entonces voy a tomar otros 3 conectores. Entonces el primero es voltaje de entrada. Muy bien. Ahí está. Vean, debe ser la misma columna, es importante que no nos equivoquemos. Entrada. Común. Y el voltaje de salida, la terminal del voltaje de salida lo voy a dejar aquí flotando, junto con otra adicional de esta que es la tierra. Tengo ya entonces aquí mis 2 terminales de salida. Voy a ponerles una pincita aquí para que se vean, de la fuente regular. Esta va a ser la positiva, la que sale directamente de la terminal de salida del regulador. Esta va a ser la negativa. O sea, positivo 5 voltios, negativo. Entonces podemos conectar para hacer la última prueba. Entonces, vean, negativo en el negativo, positivo en el positivo, vean, tenemos 5 voltios. Hemos ya implementado una fuente de voltaje regulada a 5 voltios.